Hola a todos y bienvenidos a Smart Governance Talks, un podcast de Smart Governance Lab. Yo soy María Arispuru y el día de hoy nos acompaña Analía Baño, que es Chief Operating Officer de Multiplica y es consejera independiente de Sinteria. Analía, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bueno, gracias por la bienvenida. Hola María, gracias por tenerme aquí. Qué gusto tenerte por acá. Me encantaría para arrancar que nos contaras un poquito de ti para que nuestra audiencia te pueda conocer, tu trayectoria, que estudiaste, un chismecito de volada. Muy bien, el primer chismecito que soy argentina. Vivo hace 18 años en México, un país que amo y que profesionalmente también estoy enamorada porque tiene muchos desafíos y muchos aprendizajes muy interesantes. Mi formación es en ciencias de la computación y la verdad caí ahí porque soy apasionada por las matemáticas y dije, bueno, ¿dónde las puedo aplicar? Claro. Me dedico a programar o a hacer eso. Entonces estudié ciencias de la computación, enseñé en la facultad, hice mi tesis en lógica, en teoría modal, entonces siempre estuve conectado la tecnología con la matemática en los primeros tramos de mi carrera. Increíble. Y al principio hice muchos trabajos alrededor del desarrollo, arquitectura, consultoría, etcétera, y en un momento cuando vine a México di un vuelco y empecé a abrir la operación de una empresa argentina de tecnología en México, ahí fui country manager. Ujú. Después me pasé a Multiplica, también fui country manager y hoy soy Chief Operating Officer a nivel global, así que me la paso muy bien con todo. No, no. Trabajando con todos los países es un desafío muy importante, pero es un vuelco más cercano a ver cuáles son las palancas del negocio, cómo hacerlo sostenible, cómo desarrollar una propuesta de valor a futuro, y eso Claro, cambia un poco desde programación a tener ese rol, hay un trecho importante. claro, sí, totalmente, Sí, sí, de programar a country manager, o sea, sí, sí, es un gran sí, brinco. sí. Oye, y para empezar, pues, más o menos, ¿cómo fue tu transición de la programación y la arquitectura de sistemas a liderazgo estratégico? Porque, aparte, me imagino que programación, cuando estudiaste Claro, programación, ha sido un cambio impresionante, ¿no? sí, y ahí creo que es como esa pasión ambivalente que creo que es buena para los negocios hoy, que es por un lado sí entender la tecnología a fondo y entender que puede mover y que puede transformar, pero también tuve la gran oportunidad, aún siendo programadora, de vos estás programando para resolver un problema de negocio. Claro, Entonces siempre decía que me encantaba porque aprendía de todos los negocios para los que hacía un sistema o una transformación después digital. claro. Entonces, con el tiempo fui aprendiendo de los negocios de mis clientes y de los desafíos que tenían. Y ahí ese aprendizaje después me sirvió a mí también cuando fui country manager, ahora como Chief Operating Officer, también a entender y a vivirlo desde adentro de mi propia empresa o de los emprendimientos que hice. Entonces, la transición de alguna forma fue natural, aprendiendo de los proyectos que estaban y después teniendo que desafiármelos o enfrentándome a ellos dirigiendo las empresas. Entonces, sí, sí, es muy, muy bonito. Ya, claro, claro. Es que aparte, qué interesante como poder irte empapando de distintos sectores a través de los problemas que tienes que resolver tecnológicamente, ¿no? Claro. Como algún aprendizaje así clave que te haya dejado eso que nos puedas compartir. Sí, bueno, por un lado, al principio estuve trabajando en industrias separadas, ¿no? Entonces, hacía un sistema para una CPG o un retail, y ahí ya veías cómo potenciar la venta, o en los primeros años del comercio electrónico con Mercado Libre, entender cómo podías hacer un canal de digitalización electrónica, y también estuve trabajando en finanzas, ¿no? En bancos o en fintech. Y al principio eran como industrias separadas y después se empezaron a mezclar. Entonces Sí, empezaron a hacer las empresas de finanzas temas de retail y las de retail de finanzas. Y eso me súper sirvió porque terminan teniendo problemas comunes o ideas que sirven en una industria sirven para otra, aunque no se apliquen de la misma manera. Entonces siento hoy que las barreras se están perdiendo y está como conocimiento de distintos puntos de vista enriquece mucho los negocios de las empresas. Entonces, bueno, claro. eso creo que es Entonces la sientes que gran ahorita, lección. perdóname, sientes Sí, que ahorita ya hay como más flujo de información de distintas empresas como retail, finanzas, fintech, etcétera, etcétera. claro, porque las empresas van tal vez buscando nuevos revenue streams, nuevas formas de apalancar el negocio y se atreven Ujú, a traspasar esas barreras, ¿no? Entonces claro, empiezan o traer ideas de otros, muchas veces en algunos clientes de retail íbamos a observar empresas de logística de entrega de pedidos para ver cómo esas ideas te podían llegar para entregar los pedidos del retail o las claro. cadenas de abastecimiento. Entonces, tener esa apertura
de atreverse a pensar cosas distintas, aunque no sean exactamente aplicadas a tu industria, y esto de apalancar el negocio con otros revenue streams que no necesariamente sean los naturales, ¿no? Claro, Pensar y innovar desde ese punto de vista. claro. Y, okey, en este como flujo de información de unas empresas a otras, ¿cuáles han sido como quizás algunos retos que hayas observado en estas empresas respecto como a abrir esos revenues de para, o sea, para que sea de un lado para el otro? Primero, tal vez el mayor reto es que las empresas que tienen la posibilidad de innovar más son empresas exitosas. Entonces hay un reto de, ¿Financiamiento quizás? no, 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 tienen el dinero, pero al ser exitosas dicen, ¿para qué voy a cambiar si yo ya soy exitoso, no? Ah, Y eso es como un auto boicot, creo, porque los negocios hoy están evolucionando tan rápido que si te confías en el éxito que tenés hoy, puede ser que no sea el éxito del mañana y tenés que atreverte, aunque seas exitoso, a querer más, ¿no? ujú. Entonces, y eso a mí Siempre se me puede encanta. más. Y si sos exitoso y tenés el dinero para hacerlo, genial. Y la segunda es poner, o sea, poder, y ahí es donde tener consejeros o tener consultores y tener miradas agnósticas a todo te puede ayudar, es tener el calibre de enamorarte de la innovación y enamorarte de hacer cosas distintas, pero entendiendo cómo eso va a impactar en tu negocio y va a seguir siendo relativamente sostenible, ¿no? Siempre en la innovación hay un riesgo. Te puede Sí, salir claro. mal y ese riesgo lo tenés que contemplar y aceptar. Ujú. Así como puede salir bien, mal, puede salir súper bien. Pero por otro lado, también tenés que elegir cosas que tengan un business case atrás, ¿no? Y algunas empresas a veces hacen innovación sin tener en cuenta eso y ahí es cuando se decepcionan del tema, ¿no? Entonces sí tenés que, Claro. a mí me encanta y la orientación que creo que fui ganando con el tiempo es eso, es innovar y transformar las empresas, pero siempre mirando el impacto que tienen y no hacerlo por una moda o porque todo el mundo te dice que tiene que ser así. Claro. Y a veces los consejeros o las consultoras dicen, todo el mundo está haciendo esto y lo tenés que hacer, Ujú. pero por ahí no tiene sentido, ¿no? Y preguntarse el sentido y el impacto que tiene lo que vas a emprender me parece súper importante. Sí, totalmente, porque ir de como burrito desmecatado, como Sí. decimos aquí en México, burrito Dado, desmecatado, no, no. no va a funcionar. Exacto, y eso creo que está sucediendo tanto en los grandes negocios como en los pequeños, ¿no? Lo ves en el tema de las startups o Ujú. muchas cosas, emprendimientos que hay hoy, que al principio es, bueno, te lo fondeo y vamos y le vamos a pegar. Y creo que hoy muchos inversores están buscando fondeo con cierto sentido del negocio, una combinación de las dos cosas, ¿no? Un potencial exponencial del negocio que estás ideando con un equipo que pueda hacerlo en forma sostenible también, Claro, para entonces mí. tú sí has observado que ahorita los inversionistas sí están como acercándose más a sean startups, scale-ups o empresas ya más robustas con un buen como consejo de administración, con un transparencia, con, o sea, sí, Para mí sí, y eso tiene que ser como un superpoder, ¿no? O sea, que eso te dé la tranquilidad de que tenés las bases para hacerlo, pero no es la única función. Muchas veces el consejo de administración se le dice, bueno, es un organismo de control y es, ok, está bien, tengo que tener ay, gobierno, tengo que tener mi suena control. muy trágico, organismo de control. No, ¡Control! no, guía, No, y justo, claridad. y es la oportunidad de tener un súper equipo para el SEO y para los que toman Claro, decisiones que los ayudan a desarrollar nuevos negocios, a hacerlo más ágilmente, porque hoy las cosas están cambiando más, y a tener una opinión desinteresada de cómo llevar tu negocio a otra escala a largo plazo. sí, claro, totalmente. Entonces, es Y, una combinación de las dos. sí, sí, es que ya ahorita también estamos en un punto en el que no puedes tener nada más una cosa. O sea, sí tienes que estar, ¿no? Robusteciendo todos tus Las organismos. aristas. Sí, claro. Ujú. Y en tu experiencia, ¿qué papel juega la capacidad de ejecución de la innovación tecnológica dentro de una empresa? Para mí es, bueno, y soy Chief Operating Officer, así que me dedico a la ejecución de no y mucho. Y yo. Pero creo que esa, al tiene que ver un poco también con lo que decíamos recién. Muchas veces hay buenas ideas y fallan porque no las supiste ejecutar, ¿no? Y ahí es clave que el consejo, los miembros del consejo tengan experiencia en haberlo vivido en otras organizaciones o haber tenido esos roles para ganar la experiencia de saber cuáles son
principales barreras en la ejecución, ¿no? Ujú. Entonces creo que hay que tener ese calibre de tener la idea, de tener el caso de negocio y la inversión necesaria y el mindset necesario para hacerlo, pero también tener la capacidad de entender cuáles van a ser las fricciones en la organización para materializarlo, ¿no? Y esa Mm, combinación es súper importante porque si no, no existe claro. la iniciativa. Pero por otro lado, hoy tenemos el desafío que los cambios en los negocios ocurren cada vez más rápido. Y en ese cada vez más rápido no solo lo tenés que saber ejecutar, sino también tenés que saberlo ejecutar ágilmente, o Sí, sea, ¿no? Y poder tener los primeros resultados y después escalarlos. Entonces, se suma a que además lo tenés que hacer con un buen to market y por eso hasta las empresas más tradicionales, y hoy ya hasta es un cliché, pero tienen que tener también esa mirada media startupera de emprender el negocio y ver qué fricciones les saca para ujú, que eso se materialice ágilmente, porque si no perdes la oportunidad de negocio porque otros lo están haciendo. claro. Entonces, a veces las corporaciones tienen como anticuerpos en la propia organización, que Aparte, son anticuerpos no voluntarios, no ¿no? O sea que voluntarios, involuntarios. A veces, ¿por qué? Porque pensás que tal vez un nuevo emprendimiento va a canibalizar el negocio de otra unidad de negocio, me va a quitar poder, me va a quitar impacto, qué importancia voy a tener yo en esta nueva forma de la compañía. Entonces, queriendo, y sobre todo a veces, muchas veces no intencionalmente, ujú, existen esas barreras naturales en las organizaciones que hay que, bueno, entender cómo ir quitándolas para que la idea, o sea, la iniciativa se materialice, ¿no? claro. Y me imagino que cambia mucho como de empresa a empresa, industria a industria, pero algunas acciones concretas que se podría tomar justo para evitar ese tipo Sí, de barreras o de anticuerpos. barreras, gracias. Sí, 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 sí. sí. Yo creo que hay que mirar como el negocio en tu en lo que hoy se llama el value stream de ese negocio y entender, poner un equipo que pueda trabajar, mover las palancas con cierto nivel de independencia. Nunca va a ser totalmente independiente, pero con cierto nivel de independencia en el end-to-end de esa nueva iniciativa, ¿no? Ujú, Y eso es lo que hay que asegurar, que para esa iniciativa estén alocadas las personas que puedan acompañar todo el value stream desde la dirección hasta la entrega, la materialización del valor y asignarles el presupuesto suficiente para sí, hacerlo, sí, ¿no? Y el sí. empoderamiento suficiente para hacerlo, que me parece que son variables clave. Ya, okey. ¿Y cómo fue tu primer acercamiento al gobierno corporativo? Al principio, como vos decís, suena no, pero creo que, a medida que uno va ganando experiencia y te expones a diferentes desafíos, ¿no? Obviamente, nunca me hubiera animado cuando estaba programando en una computadora No, claro, y son diciendo: evoluciones así "Siempre voy que a ser una nerd toda la vida", y esa era mi base. Pero después te das cuenta que vas pasando por desafíos y vas aprendiendo un montón de cosas que vas pudiendo aportar. Entonces, creo que abrir, bueno, mi experiencia como country lead de alguna forma lo fue teniendo como esa hipótesis de que sí tenía experiencia como para dirigir los diferentes aspectos de una empresa, pero sobre todo estar en el comité de dirección de Multiplica o empezar, me animó a decir, bueno, puedo opinar y tengo la experiencia necesaria para saber cómo mover una organización a este nivel y creo que lo que he aprendido en diferentes empresas y transformación puede ser valioso para los demás, sobre todo por la importancia que está teniendo la tecnología y lo digital hoy en día. sí, claro. Entonces, ahí abrió toda una puerta en mi carrera de eso, de que creo que podría ayudar y la verdad es que me terminó encantando los negocios, ¿no? O sea, Qué cuando vos tenés padre. la satisfacción de que tu cliente o la empresa a la que vos aconsejas o trabajás en el gobierno corporativo logra cosas a partir de iniciativas que participaste, es súper satisfactorio. Entonces, por eso creo que lo hice, entendí eso y bueno, y ahora estoy haciendo como mis primeros pasos con Sinteria y espero poder seguir formándome y trabajando con otras organizaciones también, ¿no? Claro, qué increíble, felicidades. Gracias, Me da mucho muchas gusto, gracias. se siente muy bonito, felicidades, qué Sí, sí, sí. padre. Y después te das cuenta que lo hiciste antes, ¿no? Claro, Cuando trabajabas con clientes. Pero bueno, llegó sí, ese momento. sí, muchas veces las cosas como que nos ponen supernerviosos, pero de repente, justo, volteas a ver para atrás y es como: "No, espera, lo he estado haciendo", o Siendo. sea, como, no, sí sé. Sí, sí, exacto. Sí, así pasa mucho.
Oye, por ahí dijiste que un consejo debe funcionar como un sparring estratégico. ¿Qué Sí. significa esto para ti? ¿Cómo lo has vivido en la práctica? En la práctica, primero desde el punto de vista como líder de un país, muchas veces, y eso todo el mundo lo sabe, tomas decisiones y decís, ok, ¿con quién las reboto? ¿No? Y las rebotas tal vez con tu CEO o con otro par del país, pero te das cuenta que tenés visiones sesgadas. Entonces, mi primera experiencia fue cuando empecé a tener consejeros yo en el país para darme otras visiones. Y para mí fue súper rico, ¿no? Ujú, Tener personas que me traigan nuevas ideas, que te reten claro, también, en el buen sentido. eh, y eso fueron mis primeras miradas. Entonces creo que ahí es donde, o sea, tendríamos que transformar el consejo en vez de algo de, bueno, la rutina, la ceremonia que tengo que hacer porque me lo pide el gobierno, claro. a aprovecharlo al máximo y en cada vertical importante de tu negocio aprovechar para traerte la mejor persona que te ayude a retar esas ideas, a mirarlo a largo plazo, a traerte otras miradas. Claro. Claro, que sea Eso como me parece. un contrapeso súper informado con la con lo las me los mejores intereses de la empresa en mente, ¿no? Exacto. Ya. Y también elegir personas que puedan navegar en eso. Yo creo que unos skills muy importantes del consejero y una gran diferencia con los roles anteriores, por ejemplo, que yo tuve, es el consejero tiene la oportunidad de dar una mirada agnóstica, Ujú. de poder opinar sin ser parte, ¿no? Entonces, Claro, te da esa libertad de opinar, pero también tenés que saber que vos no podés cambiar las cosas, ¿no? Perdés el poder de operar, de claro. hacer. Y la Chief Entonces, Operating Officer. claro, no necesariamente te van a hacer caso, Sí, porque sí. ya no sos vos el que Son entes libres. son entes libres. Entonces ahí es esa capacidad de poder guiar y construir la estrategia para que la hagan propia y realmente se materialice en la empresa. Entonces es un skill súper importante, ¿no? Claro. Me parece. Y también muchas veces traer una idea puede ser recibido de dos maneras. Puede ser recibido como, lo haces mal, entonces lo que Ay, yo digo está bien, y sí, eso lo sí. que genera es lo contrario, ¿no? Es decir, oye, al final me vinieron a criticar y no me gusta tanto, o verlo, abrirles una puerta que la compren y que realmente la vean y les aporte, ¿no? Entonces también está este tema de poder dar opiniones constructivamente Sí, desde el board al CEO y a todos los demás para que se convierta en algo que sea positivo para la empresa, ¿no? sí, Y lo claro. hagan propio. ¿Y alguna vez has conocido alguna empresa que adoptó gobierno corporativo porque era lo que tenían que hacer y en realidad nada más como que cumplieron con el papel, pero en realidad no hay consejeros, no está sucediendo eso? Como que, ¿qué riesgos verías ahí de que una empresa haga eso? Creo que perderse la oportunidad de crecer mucho más su negocio. Básicamente están desaprovechando algo que les puede aportar mucho y simplemente también como sesgarse, ¿no? O sea, Ujú. lo veo como un perro que se muerde su cola. Eso está Bien, buenísimo, ¿no? muy ¿Se buena entiende? representación. Porque estás mirando todo el tiempo el problema desde tu propia perspectiva. Entonces, si realmente estás en aprietos, no estás aceptando ayuda. Y si realmente tenés oportunidades, no las estás aprovechando, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, está bien, estás cumpliendo, estás dando confianza. Eso sí, seguramente una empresa eh, sobre todo, bueno, las grandes están obligadas, pero las más chicas están dando confianza porque tiene un consejo y las decisiones pasan por ahí, entonces eso sí es un valor, no, Ujú, no, pero te estás desaprovechando otras claro. cosas. Entonces me parece que una empresa que quiere crecer y permanecer en el futuro tiene que potenciar su gobierno corporativo. Ya, claro, totalmente. Y ya para meternos un poco más en tecnología, Oh. ¿qué rol o qué rol has visto que juega hoy la tecnología en los consejos de administración? Eh, bueno, con respecto, primero me parece que todo el equipo o sea, los negocios están cambiando tanto, hoy hay tendencias muy importantes, lo platicaba con un colega a la mañana, si uno ve los indicadores de Standard and Poor's o de cualquier indicador económico, las empresas cada vez están haciendo más valor, o sea, capturando más valor con menos gente, ¿no? Y eso se debe Claro. a la tecnología.
o porque eficientan procesos, o porque tienen nuevos canales y productivizan. Entonces eso es un no-brainer, o sea, la tecnología hoy sí o sí, cada vez más va a ser una palanca de tu negocio que si hoy es estratégica, eh, mañana Sí, va a va a ser ser un must have. Así, claro, sí, y entonces, y ahí es donde las empresas que no están aprovechando eso tienen un riesgo muy grande por delante. Y si el consejo mismo no está, no tiene ese mindset y no lo está incorporando a sus prácticas, ¿cómo va a ser una estrategia que lo aproveche, ¿no? Entonces, claro. creo que el mismo consejo debería aprovechar plataformas para buscar tendencias, para asesorarse a través de temas tecnológicos, para ellos mismos poner más énfasis en lo que está pensando que en la minuta de la reunión o Sí, claro, etcétera. claro. Entonces ¿En debería dónde anoté esa cosa que me eso, dijo? o donde hace 4 meses hicimos algo y se perdió en el tiempo. Entonces creo que además que el consejo debería empezar dando el ejemplo al resto de Sí, las áreas, ¿no? Entonces creo que es estratégico para demostrar que están realmente transformando tu claro, organización. totalmente. Y aparte también, sí, obviamente apalancarnos de herramientas de inteligencia artificial, súper importante, pero el factor humano detrás de la inteligencia artificial, ¿lo ves prescindible, imprescindible? ¿Cuál sería como tu posición al respecto? Eh, Mi posición es que sí nunca va a existir uno sin el otro, ¿no? Hay muchas cosas que se van a productivizar al máximo y hay que aceptarlo y va a ser así como ocurrió en otros momentos Claro, de los negocios y de nuestra historia, pero también vamos a necesitar el talento humano para definir la estrategia, para entender nuevas ideas, apalancándose y alimentándose de lo que nos te da hoy la tecnología, la inteligencia artificial. Entonces creo que va a haber un condimento, hay muchas hipótesis al respecto, el tema es estar dentro, ¿no? Y claro. por lo menos tomar una dirección en ese sentido y no retrasarse, pero creo que van a convivir las dos cosas. Para mí sí es importante todavía lo humano en esa, El en esa factor humano combinación. todavía, Ujú, claro. sí. Y para las personas que se pueden como poner un poco nerviosas respecto a los riesgos, ciberseguridad, etcétera, etcétera, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo puedes mitigar este tipo de riesgos? Sí, bueno, primero, ¿Le di al yo la- clavo? claro, antes de eso, el primer nervio, bueno, a mí me toca también por mi papel en Sinteria y en Multiplica hablar con muchos clientes acerca de la adopción de inteligencia artificial y yo misma lo estoy guiando dentro de Multiplica. Y el primer miedo es el miedo a un mundo, al cambio y qué voy a hacer yo con ese cambio, qué papel voy a tener. Entonces es ansiedad por aprender, ansiedad qué va a pasar de mi profesión. Entonces cuando tú das una charla o mostras un producto, muchas veces la primera reacción es, uy, qué miedo, pero Ujú. es personal, Sí, sí, ni sí. siquiera Aparte miedo a lo desconocido, ¿no? a lo Siento desconocido, que al es cambio, ajá, ¿no? Y ahí es difícil, pero creo que, bueno, hay mucho que trabajar desde los consejos y desde las organizaciones en acompañar a las personas en ese cambio, porque ese va a ser la clave, ¿no? sí. Deshabilitar esa barrera también que hablábamos hace un ratito, ¿no? Entonces eso se hace a través de crear un propósito para la empresa y para el rol de la persona en la empresa, hacer programas, animarlos a experimentar y hacerlos formar parte de ese futuro, ¿no? Entonces, el primer miedo antes de la ciberseguridad es ese. Después, creo que las empresas creo que el tema de ciberseguridad y de privacidad de los datos y muchas cosas que se hablan, simplemente hay formas de hacerlo. Mm. Hay buenas arquitecturas, hay prácticas. Siempre el ciberseguridad va a ser un desafío porque los ataques innovan también, ¿no? Claro, claro. Entonces, por eso es importante que robustezcas tus capacidades de arquitectura, de gobierno de datos, de ciberseguridad en general de la empresa, pero así como lo hemos hecho siempre, ¿no? Y simplemente no hay que tener miedo, hay que poner más manos a la acción. Entonces, continuamente, tal vez hablo con 2 bancos Ujú. que vos decís, bueno, con los heads de tecnología o de innovación o de AI de 2 bancos y los ves en polos diferentes, totalmente opuestos. Dicen, no, esto le tengo miedo a esto y protejo esto, entonces no avanzo y la regulación.
y otro que te dice, no, bueno, para mí es lo mismo, es un canal más, es una forma Venga. más de usar mi tecnología, venga, yo estoy preparado para eso. Y los segundos son las actitudes que tenemos que tener, hay que prepararse técnicamente, prepararse humanamente y Claro. juntos transitar el cambio. Sí, sí, totalmente. ¿Y crees que los perfiles tecnológicos y digitales deban estar más presentes en los consejos? Sí, o sea, creo que el cambio es tan rápido, es tan radical, que si solo estás tomando decisiones de negocio, lo vas a hacer como lo hiciste siempre, porque cambia la forma de pensar las cosas. En las empresas estamos acostumbrados a los procesos, a las cosas, voy a sacar, no sé, matemáticas determinísticas, ¿no? Ujú. Sigo el proceso y eso se repite. Mm, Y creo que una de las grandes naturalezas es que hoy los datos y la inteligencia artificial decide algunas reglas, no le tenés que decir claro. que. Entonces, si solo miras tu negocio pensándolo con personas que no han sido expuestas a Mm, esa forma de pensar, lo vas a pensar parecido a antes. Entonces, para mí es fundamental en las ideas de negocio no solo sentar a alguien de tecnología, sino sentar a alguien que sea experto en inteligencia artificial, que ya entienda ese mundo y que realmente cambie la forma en que estás pensando en los negocios. Entonces, incluso aún tecnología, hay mucha gente en tecnología que le está costando hacer claro. ese cambio. Entonces, por eso es importante acompañarse con soluciones, con expertos en ese tema, porque hoy hay pocos y es importante porque las cosas cambian bastante, desde mi Sí, punto de vista. y aparte siempre han cambiado relativamente rápido, pero ahorita siento que con la La velocidad inteligencia va artificial más. es mucho más. O sea, siento que antes un discurso que quizás nos duraba, no sé, 2, 3, 5 años, perdón, Ujú. 5 años. Ahorita te dura un año, 6 meses. O sea, está Ajá. impresionante eso también. Entonces, y lo puedes mirar de dos formas, A ver, a ver, Mari. a ver, venga, venga. Podés tener miedo, que lo decíamos antes, o podés Adaptarte, divertirte con eso, ¿no? Y claro. hasta divertirte. Me gustó divertirte, O sí. sea, para mí es apasionante lo que estamos viviendo, pero es difícil y para sentir eso tenés que quitarte el miedo, ¿no? Pero es apasionante, es divertidísimo, es una ventana abierta a hacer nuevos negocios, a cambiar el mundo y creo que por ahí también nos tenemos que enganchar. Sí, claro, totalmente. Es que también, justo, también siento que por el miedo al cambio, no puedes arriesgar quedarte atrás. O sea, Exacto, no lo puedes arriesgar y ahí sale mi segunda personalidad en esto. a ver, a ver. Venga, No, que lo venga. que hablamos de hacerlo de forma sostenible y con impacto. Tampoco puedes cambiar radicalmente, cambiar todo tu negocio y tirarlo a la Ah, basura, no, ¿no? no, no, no. Entonces, como que tenés que ir Un ti balanceando las dos cosas. Tampoco Ajá, podés matar tu negocio actual, porque claro. no, porque dicen que va a ser muy rápido. En algunas industrias se puede acelerar más que otras, pero Ujú, tenés que hacer esa mirada de dos vías, ¿no? E ir claro, potenciando y cuidando tu negocio actual, que por ahí todavía no cambie, pero construyendo nuevos negocios o nuevas formas de ver el negocio y equilibrando esas dos cosas, porque también si te pasas radicalmente e irresponsablemente sí, al sí. otro lado, puede ser un error también. Entonces, esta combinación que hablábamos al principio de innovar, ir para adelante, usar la inteligencia artificial, tomar decisiones, por eso tiene que ser combinada también con decisiones sobre el negocio actual y no descuidar las dos cosas, ¿no? Claro, el tire y afloje, El como tire y el tire y afloje. afloje, ¿dicen eso también en Argentina o solo acá? Yo ya con 18 años acá, Tú eh, ya. ya te juro que me confundo. Ya, ya, ya. No, no, pero tire y afloje no No, creo. ¿verdad? Tira Siento y afloja puede ya, ser. ya. Sí, Okey. sí. Oye, ¿y qué cambios te gustaría ver en los consejos de administración en los próximos años? Eh, yo creo que esto que decíamos de primero consejeros con más diversos de diferentes aspectos. Me encantaría ver más herramientas y más consejeros relativos a tecnología y AI dentro de los consejos ¿Más herramientas te refieres a más herramientas para consejeros? para consejeros, sí. Ya. Y creo que es importante la diversidad, no solo para nosotros que somos mujeres, que Ujú. también es importante y está comprobado que damos algunos resultados de impacto ahí, pero también en ir renovando y hasta me imagino un consejo donde tal vez tengas
un equipo core, ¿no? Con las Mm, diferentes especialidades, pero también un equipo extendido independiente que de acuerdo al desafío puedas ir subiendo y bajando, ¿no? Y que tengas, entonces creo que este tema de diversidad, de muchas miradas y poder estar expuestos a muchas opiniones, a mí me parece que cada vez va a ser más importante. ¿cómo podemos fomentar esa colaboración entre disciplinas en los diferentes órganos que comprise, que pocha una disculpa, que comprenden a una empresa? A mí lo que más me ha resultado es este tema y creo que también tal vez es porque vengo de tecnología y también lo estoy viendo en el tema de AI, es formar comités multidisciplinarios para un desafío donde veas esto que te decía del end-to-end, ¿no? Entonces, si Ujú, estás viendo, no sé, la conformación de una nueva unidad de negocio o estudiando un negocio para tomar una decisión, si seguís adelante o no, cómo sostenibilizarlo, armar un equipo con diferentes, multidisciplinario, con diferentes capacidades para abordar eso. Y cuanto más ágil seas en eso, en los comités, para mí, también mejores resultados vas a tener. sí, claro, totalmente. Entonces, en mi experiencia, a mí me encanta, si nos encontramos con un desafío, armar un comité, tener un objetivo claro para ese y trabajar ágilmente y con distintas miradas para resolver el problema. Y lo que típicamente pasa es que haces eso, o sea, solamente pones una mirada o dos miradas sobre eso y te faltó completar Ya la como una perspectiva desde otro lado. vista Entonces, 360. no terminas siendo efectivo porque terminas trabajando como en silos el problema. Y normalmente no hay un problema hoy corporativo donde Donde solo está involucrado claro, entonces, un área. parece tonto, pero es uno de los errores más comunes. Ya. Es también creo que en este tipo de situaciones la gente se intenta como sobrecomplicar y en realidad lo que acabas de decir parece tonto, pero no es tonto porque es claramente lo que le atiene a muchísimas empresas, ¿no? Sí, y sobre todo las más tradicionales, ¿no? Las que por ahí no son, nuevas, les sucede eso, tienden a trabajar así. Entonces, si estás trabajando solo en el problema, seguramente te estás equivocando, Sí. o desde una sola perspectiva, seguramente te estás equivocando. Ya, okey. Oye, y para dar un poquito de contexto respecto en dónde trabajas, ¿nos puedes platicar un poco de Sinteria y Multiplica, por favor? Bueno, Multiplica es una consultora digital que nació en España, tiene aproximadamente 20 años y nos dedicamos a producto digital y los negocios a través de esos productos digitales, ¿no? Y para hacer un producto digital tenés que tener una estrategia, tenés que tener tecnología, data, inteligencia artificial para materializarlo y automatizarlo y también temas de growth para monetizarlo, ¿no? Entonces, esas son las tres cosas que hacemos y trabajamos en 7 países, normalmente muchos en Latinoamérica y también en España Mm, y en general orientados a clientes grandes con desafíos, donde entiendan que mm, lo digital hoy es parte de su negocio, ¿no? ujú. Y en Sinteria es un proyecto hermoso que estoy participando como consejera con personas que me parecen muy talentosas, que estamos creando nuevos emprendimientos basados en inteligencia artificial para apalancar distintos problemas, ¿no? Uno, el tema de Smart Governance Lab para Ujú. el tema de Board AI y otro Cody, que es un agente y una plataforma especialmente dedicada a retail CCPG, que creemos que va a cambiar la relación entre el consumidor y las marcas. Claro. Definitivamente. Sí, no, totalmente, totalmente. Ese va a ser Definitivamente. otro episodio, ya Sí, les contaremos. sí, sí. Ya, Entonces, sí, la verdad estoy muy, muy contenta con los dos. Las dos son grandes equipos y bueno, tiene que ver con las cosas que me apasionan. Y a la vez, bueno, trabajando con los clientes también voy transformando, pero ahí como consultora experta, ¿no? Desde Multiplica o desde Sinteria. claro, totalmente. Y ya para empezar a cerrar estas herramientas que estás ayudando a desarrollar, ¿cómo, ayudan a los consejos a optimizar sus procesos, sus tareas, sus minutas? ¿Cómo funcionan ahí? Sí, creo que a mí en particular, personalmente, desde que salió el tema del LLMs y GenAI y ChatGPT, me di cuenta que todo lo que no haga que es pensar en el problema y en la reunión es una pérdida de tiempo. Tomar notas, minutas, que grabar el Zoom. Entonces me parece una de las palancas que con Smart Governance y Board AI estamos impulsando
es que los consejos sean súper poderosos en llevar sus reuniones, llevar sus pendientes, tener todo el conocimiento que fueron generando a la mano y sin preocuparse por ellos. Entonces creo que, no sé, nosotros mismos que lo usamos, podemos saber todo lo que hemos decidido, lo que hemos dejado o hecho de hacer en el tiempo y nuestros clientes también. Entonces esa es una parte. Por otro lado, es armar este tema de una red de consejeros que realmente eh, aporten mucho a la empresa para Claro, ayudarte a tener ese superpoder en tu consejo, ¿no? Entonces estamos juntando un super team de consejeros alrededor de la plataforma, que es donde empieza el verdadero valor, ¿no? claro, El claro. primero, y después que muchas de esas cosas las tengas a la mano, ya sea a través de personas reales o de ayudas de inteligencia artificial para ayudarte a ver tu modelo de madurez del consejo o tener una opinión legal, tal vez a través de un agente que te asesora de la regulación de ese problema en particular que estés haciendo, y combines esto que decíamos antes, ¿no? Que los negocios hoy y en el futuro van a ser una mezcla de personas, las que están en el consejo, los consejeros, el super team de consejeros Sí, que tenemos, y o de la potencia que te puede dar la inteligencia artificial para entender transversalmente todo lo que has aprendido y has vivido, o también tener opiniones y consejeros potenciados por inteligencia artificial. Entonces, bueno, claro. creemos que hay mucho aporte de valor por ahí y estamos muy enamorados de nuestro producto. Solución 360 me suena, o Sí, sea, aquí exacto. nada de medias decisiones, no. No, 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 no. Me encanta Bueno, muchísimo. como decíamos, hay que ir un poco más allá El siempre. el tire sí, claro, totalmente de acuerdo. Y ahorita me gustaría, algún consejo, alguna guía que les quieras dejar a nuestros startuperos, audiencia, empresarios que nos estén viendo respecto a gobierno corporativo, respecto a inteligencia artificial. Creo, bueno, con respecto a gobierno corporativo, me parece que en todos hay que encontrar la justa medida, ¿no? Para cada tipo de organización, pero lo que decíamos, ¿no? Creo que tenemos que creer todos en que es una herramienta fundamental para nuestras organizaciones, y ya sea que requieras por un tema de control o porque estás haciendo un emprendimiento, siempre tener una tercera opinión, preguntar a expertos, tener una mirada externa va a ser buena. Entonces aconsejaría pensar desde mecanismos de gobierno desde el vamos, ¿no? Ujú, Porque te enriquece, te enfoca, te da la cadencia de dar cuentas de las decisiones que tomaste, y eso siempre es bueno. claro. Siempre, siempre bueno. Para mí es para cualquier negocio de cualquier tamaño. Entonces, creo que desde el principio lo tenés que pensar como parte de tus herramientas. Y respecto al tema de inteligencia artificial, creo que hay que también, como en el consejo, está cambiando las cosas mucho y hay que atreverse a probar muchas cosas y a no pensar que uno lo puede hacer y puede aprender todo solo, ¿no? Entonces, otras miradas, otras herramientas como Borde, no, como Multiplica, te pueden dar este superpoder de sumar lo que vos estás aprendiendo y lo que estás haciendo junto con lo que te pueden traer otras personas u otras plataformas desde afuera, porque las cosas van muy rápido, cambian muy rápido y no puedes ser soberbio en pensar que estás solo en esto. Claro, ¿Sí? claro, Entonces totalmente. creo que abrirse a eso es fundamental. Okey. Y si alguien que nos esté viendo se quiere poner en contacto contigo, quiere poder hablar contigo, ¿en dónde pueden Bueno, hablarte? mi a través de LinkedIn, Analía Vano es mi usuario, y también mi correo personal es analiab@gmail.com. Perfecto. Pues, Analía, muchísimas gracias por esta conversación. Nos ayudó muchísimo a ver la visión, que es súper importante tener gobierno corporativo y empezar a innovar con inteligencia artificial. Ujú. Te agradezco muchísimo por haber venido a este episodio el día de hoy y muchas No, gracias. gracias, gracias por invitarme y un placer platicar contigo, María. Amiga. Amiga. Gracias, Muchas gracias por gracias. todo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en Smart Governance Talks. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través de LinkedIn en Smart Governance Lab y les vamos a dejar por aquí nuestro contacto. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.